En esta ocasión vamos a leer el libro de Ecología microbiana y microbiología ambiental. Este libro al parecer lo editaron en 2002 y bueno, al parecer el primero fue 1998. Es Microbial Ecology o Microbial Ecology. Fundamentals and Applications. Ok, vamos a leer Microbial Ecology. Este es el capítulo Interacciones entre microorganismos y plantas. Y comienza así. Bueno, los autores, déjenme decirles los autores, porque son los que están diciendo esto. Ya les dije Ronald M. Atlas y Richard Barta de Rutgers University y University of Louisville. Entonces empieza endomicorrizas. Las asociaciones de endomicorrízicas en las que el hongo penetra en las células de la raíz, pero que no son del tipo vesículo arbuscular, entre paréntesis VA, se dan en algunos órdenes de plantas, como las ericales, que incluyen brezos, madroños, azaleas, rododendros y el laurel americano. Sanders et al. 1975. Las endomicorrizas de los géneros de plantas que pertenecen a las ericales se caracterizan por una penetración no patógena en el córtex de la raíz por hifas fúngicas septadas, que a menudo forman ovillos intracelulares. A pesar de que los hongos no fijan nitrógeno atmosférico, la asociación endomicorrízica puede aumentar el acceso de la planta a compuestos de nitrógeno del suelo, como lo demuestra la mejor nutrición de nitrógeno en plantas con micorrizas, en comparación con plantas sin micorrizas. En las raíces micorrízicas hay una mayor actividad de la fosfatasa, una enzima, que en las raíces desprovistas de hongos, y los hongos micorrízicos pueden transferir fosfato del medio a la planta hospedadora. La asociación de endomicorrizas en las ericales parece mejorar el crecimiento de las plantas hospedadora o en la planta hospedadora en los suelos pobres en nutrientes. Lo extenso de la distribución de las infecciones endomicorrízicas en ericales indican que los tejidos de las raíces de estas plantas son un buen nicho ecológico para estos hongos. Prácticamente las raíces de todas las orquídeas están internamente infectadas y atacadas por hifas fúngicas que pasan a través de las células superficiales hacia las células corticales para formar las micorrizas.
Los hongos forman ovillos dentro de las células del córtex extremo y más tarde las hifas pierden su integridad y la mayoría de su contenido pasa a la célula hospedadora. En condiciones naturales, las orquídeas son obligadamente micorrízicas y a menudo están asociadas con los hongos Armillaria, Mellea y Rhizoctonia solani. Estas asociaciones endomicorrízicas mejoran la capacidad de germinación de las semillas de las orquídeas, pero los hongos también pueden llegar a ser parásitos para la planta hospedadora. Esta relación es recíproca, ya que la planta puede llegar a digerir una parte del micelio fúngico, dando a esta asociación el carácter de parasitismo mutuo, equilibrado y circunstancial. Puede ser que la asociación de las orquídeas que se polinizan durante la noche y el hongo bioluminiscente A. mellea se basa en la producción de luz, que atrae a insectos nocturnos, lo cual facilita la reproducción sexual de estas orquídeas. Es probable que las micorrizas arbusculares se originasen cuando surgió la flora terrestre del Devónico, Backyarag y Varma, 1995. Se forman en la mayoría de las angiospermas, gimnospermas, helechos y briófitos. De los 2.6 millones de especies de plantas conocidas, se estima que unas 240,000 tienen el potencial para formar asociaciones micorrízicas con unas 600 especies de hongos. Se han secuenciado los genes del DNA ribosómico de unas 12 especies de hongos micorrízicos arbusculares. Su análisis filogenético confirma la existencia de 3 familias: Glomaceaceae, Acaulosporaceae y Gigasporaceae. Se ha calculado que el origen de las micorrizas arbusculares tuvo lugar hace unos 383 a 462 millones de años. Esto apoya la hipótesis de que los hongos endomicorrízicos fueron un instrumento de colonización de la Tierra por las plantas de aquel periodo. Las glomaceáceas aparecieron primero, seguidas de las acaulosporáceas y de las gigasporáceas. Los 3 grupos han ido divergiendo desde finales del Paleozoico, hace 250 millones de años. Las asociaciones endomicorrízicas vesículo-arbusculares pasan desapercibidas frecuentemente, ya que no causan cambios macroscópicos en la morfología de la raíz y se dan en muchas más especies de plantas que cualquier otro tipo de endomicorrizas y ectomicorrizas. Mose, 1973, Sanders et al., 1975, Bowen, 1984. Las micorrizas vesículo-arbustivas se encuentran en el trigo, el maíz, la patata, las judías, la soya, el tomate, las fresas, el manzano, el naranjo, la vid, el algodón, el tabaco, el té, el cacao, la caña de azúcar, el arce, el árbol del caucho, el fresno, el avellano, la madreselva y en varias plantas herbáceas. También se dan en otras angiospermas, en gimnospermas, pteridófitos, briófitos y en la mayor parte de plantas cultivadas para la agricultura.
Aún no se ha conseguido el crecimiento de hongos micorrízicos vesículo-arbusculares en cultivo axénico. Estos hongos vesículo-arbusculares que carecen de septos regulares se asignaron tradicionalmente al género Endogone, que actualmente está subdividido en otros géneros. La mejor manera de diagnosticar las endomicorrizas vesículo-arbusculares es mediante la presencia de vesículas y arbúsculos en el córtex de la raíz. Hartley, 1965, figura 4.7. Las hifas intercelulares e intracelulares están presentes en el córtex y la infección en el interior de la raíz está unida directamente a un micelio externo que se expande por el suelo. Generalmente el micelio forma una extensa red en el suelo alrededor de la raíz con micorrizas vesículo arbusculares. Estos hongos micorrízicos tienen las esporas en reposo más grande que se han descrito en los hongos, con diámetro entre 20 y 400 micrómetros. Trabajos con el hongo micorrízico Gigaspora margarita indican que cada espora contiene hasta 250.000 bacterias endosimbiontes. Biancicotto et al. 1996, Holzman 1996. Mediante análisis con PCR, estas bacterias endosimbiontes se han identificado como especies del género Burkholderia, grupo 2, Pseudomonadáceas. El hallazgo de estos endosimbiontes bacterianos ha llevado a la hipótesis que quizás sean las precursoras de las mitocondrias de las células eucariotas. El micelio micorrízico parece ser más resistente que la propia raíz a situaciones de estrés abiótico como la sequía, la toxicidad por metales pesados y la acidez del suelo. Los hongos aumentan el crecimiento de la planta al mejorar la captación de nutrientes, especialmente de fósforo, ya que las hifas exteriores se extienden más allá de los pelos radicales y de las zonas donde el fósforo escasea. Las asociaciones micorrízicas vesículo-arbusculares causan un aumento de la captación de fosfatos por la planta y mejora la captación de otros iones del suelo como el zinc, el sulfato o el amonio. Chiariello et al. 1982. Las asociaciones micorrízicas vesículo-arbusculares son muy similares a las ectomicorrizas en cuanto a su fisiología y la capacidad de la planta para recolonizar de nuevo suelos desprovistos de vegetación. Tinker, 1975, Wills y Cole, 1978. Las plantas con hongos micorrízicos han desarrollado una mayor capacidad de captación de nutrientes en suelos pobres, algo que es esencial para la supervivencia. Este efecto beneficioso de las micorrizas en el desarrollo de plantas es especialmente importante en suelos deficientes en fósforos o deficientes en fósforo, debido a la generalmente baja disponibilidad de fósforo en suelos tropicales. El potencial de explotación de micorrizas en la agricultura tropical parece ser mucho mayor que en la agricultura de las zonas templadas. El fracaso frecuente de la agricultura convencional en los claros de los bosques lluviosos tropicales
debe atribuirse al fracaso de los agricultores para luchar contra las limitaciones de fósforo y a la necesidad de usar plantas con hongos micorrízicos. La exuberancia de los bosques húmedos tropicales es engañosa. Sus suelos con frecuencia están muy lixiviados y son deficientes en nutrientes. Jordan, 1982. En los bosques templados, el mantillo de humus constituye una gran reserva de nutrientes. Esto para mí es muy importante y es por eso lo que me interesó ahorita leerlo. ¿Se imaginan cuánto tiempo le cuesta a una selva tropical hacer suelo o a un bosque? Y de repente llega el ser humano, tala, extrae minerales, extrae suelo y se va. ¿Cuánto tiempo le costó a esa selva y a ese bosque? En fin. En los bosques templados, el mantillo de humus constituye una gran reserva de nutrientes debido a las elevadas temperaturas y a la humedad que permite una rápida biodegradación. El mantillo de humus y los restos orgánicos asociados a los bosques húmedos tropicales son prácticamente inexistentes, y su principal reserva de nutrientes es la biomasa de plantas vivas. Debido a la lixiviación producida por las intensas lluvias diarias en los suelos tropicales, no se encuentran sales nutritivas minerales en forma soluble. Claro que si llega el ser humano, tala el bosque, tala la selva, pues la lluvia cae con mayor velocidad y arrastra el sustrato, ¿no? En estas condiciones, las asociaciones micorrízicas son fundamentales para la conservación de los nutrientes. A menudo, los hongos micorrízicos continúan actuando como saprófitos y descomponen muy rápidamente la materia orgánica vegetal recién caída. Las sales inorgánicas liberadas no entran en el ambiente del suelo, donde se perderían rápidamente por lixiviación, sino que se transmiten directamente a las raíces de las plantas a través de las hifas fúngicas. Este circuito cerrado de reciclado de nutrientes representa un mecanismo muy eficaz de conservación de la materia. En los intentos de utilizar los suelos tropicales para las explotaciones agrarias, a la tala de la vegetación natural le sigue una quema que causa la pérdida de los nutrientes minerales atrapados en la biomasa vegetal. O sea, todas las enzimas también producidas por las micorrizas o las endomicorrizas pues se van porque son sensibles a la temperatura, ¿no? Los nutrientes que puedan o que quedan permiten el desarrollo de una cosecha o en el mejor de los casos de unas pocas cosechas. Pero los nutrientes solubles desaparecen rápidamente del suelo por lixiviación. Tan solo un aporte muy abundante de abonos sintéticos, normalmente no disponibles o demasiado costosos o costosa para poder usarlos, puede permitir una producción continuada. El suelo agotado se torna estéril y a menudo se erosiona. Con poblaciones humanas poco densas, este tipo de cultivos basados en la tala-quema del bosque pueden mantenerse sin perjudicar demasiado el ecosistema, ya que tan solo se producen pequeños claros que quedan rodeados de bosque. Tras 2 o 3 cosechas, el lugar se abandona y se cortan árboles en otro sitio. Los claros abandonados son recolonizados rápidamente por el bosque.
Tradicionalmente pasan décadas antes de que un mismo suelo sea utilizado de nuevo para la agricultura. Si de por sí necesitamos tirar selva y bosque para poder producir alimentos, pues ¿qué nos espera para el futuro? Si después de que tiramos selva o bosque se cansa la tierra y ponemos un rascacielos, pues al rato ya no vamos a tener suelo fértil de donde sacar alimentos, ¿verdad? Entonces es un círculo vicioso. Continuando, tradicionalmente pasan décadas antes de que un mismo suelo sea utilizado de nuevo para la agricultura. Sin embargo, un aumento de la densidad de población lleva a un uso cada vez más prolongado y a unos ciclos de recuperación más cortos, lo cual termina por causar un daño irreparable a la tierra. La utilización de claros en los bosques tropicales para una agricultura sostenible sin la utilización de abonos sintéticos o con un uso muy escaso de estos es un gran reto científico y agronómico. Es muy probable que cualquier solución a este problema incluya la siembra de plantas perennes leñosas con asociaciones micorrízicas bien desarrolladas. Estas plantas son claramente preferibles a las plantas herbáceas anuales, ya que estas últimas no permiten que pueda cerrarse el circuito de reciclado de los nutrientes minerales. En los alimentos templados se requiere, en los climas templados se requiere un mejor conocimiento y uso práctico de las asociaciones micorrízicas, especialmente en relación a la recuperación del suelo, la restauración de los bosques talados y la repoblación de suelos industriales como las explotaciones de carbón y otras zonas mineras. A menudo dependen de la utilización de plantas con las adecuadas, evidentes asociaciones micorrízicas. La preinoculación de semillas de pino con un hongo ectomicorrízico adecuado, Physolithus tinctorius, se ha visto que aumenta la capacidad de las plántulas para repoblar hábitats desfavorables como los de grandes altitudes. Marx et al. 1977, Ruelle y Marx 1979. Si se aplican concentraciones elevadas de abonos, las endomicorrizas del tipo vesículo-arbusculares de las plantas cosechadas no proporcionan ningún beneficio en relación a la producción obtenida. Tinker 1975. Sin embargo, cuando no se añaden abonos o es un abono ligero, el beneficio producido por las micorrizas vesículo-arbusculares es claramente demostrable. Daft, Haxkai Law, 1977. Bueno, esto es lo que quería leer como ejemplo de lo que pasa actualmente, ¿no? De por sí la agricultura para poder producir es destructiva ante los bosques y selvas. Y actualmente tenemos un desarrollo urbano descontrolado, pues que nos depara el futuro, ¿no? Suelos infértiles, sin selvas, sin bosques, y construcción de rascacielos en valles fértiles. Pues en realidad yo no veo un buen futuro en la cuestión pues de la alimentación mundial, ¿no? Porque todos los valles fértiles se están llenando de casas, de edificios, se están secando los manantiales porque se han destruido los bosques, las selvas, la fertilidad de los suelos va en detrimento, la producción de fertilizantes aumenta en demanda
y aumenta en costos, porque todo es un derivado del petróleo, ¿verdad? Entonces, pues ahí se los dejo para que lo analicen. Este es el libro de Ecología Microbiana y Microbiología Ambiental. Si tienen la oportunidad, cómprenlo. Si tienen la oportunidad, léanlo en una biblioteca. Vayan a las hemerotecas también. Y si no, pues suscríbanse a este canal. Estamos subiendo videos de estos temas que son urgentes en la toma de conciencia de las grandes poblaciones.